Armando Ríos Peter, qué gusto verte, y más por lo que vamos a hablar, Operación Monarca. Pero antes de eso, quiero que me cuentes. Escribiste un texto en el que relatas una experiencia fascinante en la que te encontraste con Dreamers en el Senado el 12 de diciembre y lo que te dijeron. Cuéntame cómo fue ese encuentro y qué te dejó a ti. Bueno, vinieron, la US Mexico Foundation organizó un encuentro precisamente con chavos que nunca habían pisado, bueno, que habían pisado desde muy chiquitos, desde los 2, los 3 años, sus tierras, los lugares de sus papás, en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, y se han convertido pues en estudiantes importantes con buenos resultados en sus calificaciones, en su desempeño, pese a todas las dificultades, ¿no? Muchas veces teniendo que pagar escuelas privadas. Y entonces la verdad es que, primero que nada, yo fui obviamente con la intención de atender, soy presidente de la Comisión de Población, pero ahí encontré que hay una suerte de magia, que es a la que me refería hace rato. Hay en esta gente, ¿no? Que es gente que ha luchado contra todas las adversidades, que ha luchado contra 5 horas sin tener agua potable, ¿no? Y digo, la realidad que hay en Guerrero, la realidad que hay en Oaxaca, esa realidad que ya se nos volvió normal, absurda y tontamente, estúpidamente, pero que esta gente cuando te le echa en cara y dice, bueno, yo no quiero regresar a un lugar donde no hay escuelas, donde no hay salud, pero que son los chavos los que te dicen, a nosotros no nos pueden ver como clientelas o no queremos que nos vean como víctimas, no somos víctimas. Y esa frase, que es la que puse, me mató, porque ese es el gran aprendizaje que tú puedes encontrar en un ser humano que dice, a mí no me ves como víctima. Y esa gran distancia, cuando hablamos de las pesadumbres que tenemos aquí, encontrar en chavos de 17 años, de 20 años, que están con todo el futuro por delante, pero con todo el valor por delante y con toda la capacidad Energía, de echar, ¿no? Energía y de valor, pues la verdad es que te enseña muchas veces lo chiquito que se vuelve uno cuando no ve esas capacidades que están ahí, que solamente hay que articular, y que pues, estoy convencido que nuestra gente migrante hoy, especialmente frente a este discurso de odio que está instalado, pues está echada para adelante. Operación Monarca, ¿de qué va? ¿Cómo se te ocurrió? Digamos, no tenía yo claro este mapa difícil donde los jóvenes te decían, es que si yo regreso a México, ¿yo regreso a qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿no? Y un miedo real, porque te dicen, yo lo que tengo miedo es a regresar y de pronto que me agarren los sicarios o que me pase lo que le pasó a mi mejor amiga que no se fue de migrante, que no tiene ningún tipo de futuro. Digamos, cuando tú los escuchas, lo que tenemos que escuchar es la realidad que tenemos que transformar en este país para que esa gente que se volvió exitosa, que enfrentó todas las cosas difíciles, pues hoy también vea en México una opción. Y hoy México no lo es. Hoy México te dicen, oye, pues yo ni siquiera tengo manera de revalidar mis estudios. Y eso fue lo que me movió mucho, porque es una chava de Jalisco, muy echada para adelante, la que decía este tema de nosotros no somos víctimas, decía, yo si regreso a México, necesito que mis estudios estén convalidados y ahorita no se puede. Bueno, entonces tenemos una condición donde frente a tal vez 1 millón de deportados que pudiéramos tener, y entendamos el capital humano del que estamos hablando. Jóvenes, en este caso es 1 millón, pero pueden ser hasta 3 si consideramos a todos entre papás, mamás, 3 millones que son los que Trump tiene pensado sacar en los próximos 2 años. Y que de repente México no aproveche ese potencial y que de repente se nos disperse y que los coopte el crimen organizado y que de repente no tengan capacidad de desarrollarse, pues es perder una enorme oportunidad de capital humano para México y obviamente para lo que son ellos. Entonces me fui de volada el lunes 12, aproveché que era el Día de la Virgen y hubo como que varias reuniones, pues es un evento que es muy significativo en términos de la nacionalidad mexicana, sigue siéndolo. Y bueno, tuve reuniones ahí con iglesias, tuve reuniones con organizaciones de derechos humanos, con políticos, con autoridades. ¿Reuniones dónde? En Los Ángeles. Encontré un reclamo durísimo, que es muy canijo recibirlo, porque te dice, ¿usted qué chingados viene aquí? A ofrecerme qué hacer, sí, qué. Le digo, no, bueno, pues soy senador de Guerrero, estoy preocupado por esto, pero nunca han venido. El presidente Peña Nieto recibió a Trump. Digo, cosas así que muy que enojados te pegan en la cara, muy enojados, muy molestos y obviamente muy enojados porque saben el tipo de realidad que abandonaron y el tipo de realidad que se representa y lo que la política representa en el país y el tipo de lo que significa la corrupción, lo que significa la impunidad que representan los políticos. Entonces, un contacto muy duro, pero creo que fue una buena semilla porque eso nos permitió regresar y fue muy interesante porque conforme iba yo entrando al pleno del Senado, tuvimos sesión de trabajo, hablé con el senador de Jalisco, el senador Jesús Casillas, y le platiqué esto. Me dice, oye, yo quiero ir. Él es del PRI. Me dice, yo quiero ir. Le platiqué básicamente lo que estoy comentando. Le digo, están muy molestos, etcétera. Me dice, yo quiero ir porque hay chorro de gente de Jalisco. Lo platiqué con Romero Hicks, que es de Guanajuato. Y me dice, yo quiero ir
porque ahí está mi gente de Guanajuato, y es Partido de Acción Nacional, con Benjamín Robles de Oaxaca, que es del Partido del Trabajo. Entonces, te das cuenta que hay una, digamos, hay una necesidad de parte de este lado de estar en contacto que tal vez no se ha hecho y que tal vez se ha abandonado, en fin. Pero luego ellos me dijeron, vamos, instalamos estas reuniones de trabajo y fuimos con políticos también americanos, con senadores californianos, con el propio presidente del Senado. Y entonces, ¿Para hacer qué? Para hacer la Operación Monarca. ¿Y qué es la Operación Monarca? ¿O qué es en lo que arrancó? Primero, establecer puentes de diálogo y sobre todo puentes de trabajo con estos grupos. Cuando estoy hablando de iglesias, por ejemplo, el encargado de la arquidiócesis ahí de Los Ángeles es de origen mexicano. Los senadores, hay 27 senadores de California, de ciento y tantos que tienen origen latino y básicamente es origen hispano. El presidente del Senado de California tiene origen hispano, tiene origen mexicano prácticamente. Entonces, tejer puentes ¿para qué? Para decir cómo vamos a proteger a los migrantes frente al discurso de Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el punto? Tejer una red de protección, primero que nada en materia de información, en materia de que la red consular verdaderamente se meta con fuerza, con recursos, con capacidades para darles asistencia jurídica, asesoría jurídica. Estamos hablando de 11 millones de mexicanos de primera generación que están allá, muchos de ellos, no la mayoría, pero sí muchos que están sin papeles, pero el miedo es generalizado. Entonces, mandar una señal de que no están solos. Y sobre todo también mandar una señal a Washington de que ese tipo de discurso tiene aliados de aquel lado y de este lado, que vamos a luchar en contra de eso en favor de los migrantes. Y segundo, el tema de las escuelas, ya con Romero Hicks, que es el presidente de la comisión, empezar a ver cómo garantizar que con una condición de emergencia pues podamos legislar para que sean asimilables esos estudios. Eso tiene que ser una política de Estado. Claro, y el Senado tiene todo que ver. Bueno, pues tenemos la política internacional como una responsabilidad, pero tenemos a muchos actores que tienen muchas fibras. Gabriela Cuevas, por ejemplo, que hoy empezó ya a sumarse en los trabajos, la senadora Lucero, que es compañera nuestra, que es de Puebla, que es del PRI. A ver, aquí hay que quitarle el rollo a la vida, a la parte partidista, hay que trabajar por nuestra gente, porque yo estoy convencido, Katia, hace rato que me preguntas qué vienes, que sembrar nuevamente una posibilidad de trabajar junto con esa gente que con tanto dolor ha dejado México, pero que con tan críticas tan duras ve a su gobierno, a sus actores públicos, a sus senadores. Si podemos hacer algo que nos reunifique con una pequeña muestra, me parece que podemos sembrar algo que vaya mucho más allá, que es recuperar una nación que está dividida y que no se va a dividir más por más que le pongas un muro, sino que está dividida porque hemos dejado de hacer las cosas de este lado y porque hemos dejado de atender a ellos. Y también estoy buscando que la CONAGO nos reciba como senadores de la Operación Monarca, porque lo que tenemos que evitar es que haya tiros, que cada quien ande en su rollo. Por ejemplo, con muy buena fe, los estados tienen oficinas de gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Guanajuato ahí nos explicaba cómo atienden con información, con asistencia jurídica a los migrantes. Otros, como la de Zacatecas, lo hacen. Otros no lo hacen porque tienen otros programas. Pero hay que hacer, yo creo que todo el agua se vaya por el mismo surco. O sea, hacer una política de Estado para apoyar esta emergencia. Y que se vea que todos estamos, que está la CONAGO, que está el Senado, que está, digamos... El gobierno. Inclusive, por ahí andaba un representante de Tepic, del presidente municipal de Tepic, que tiene una oficina de atención a migrantes. Pues esos también, o sea, somos un país muy grande y tenemos una diáspora enorme. Entonces... Y también hay una amenaza terrible y enorme, ¿no? O sea, la amenaza de Trump es una amenaza real. Este tipo viene realmente a atacar porque pues, el único lugar donde ha visto que no hay resistencia es respecto a México. Entonces, hay que cerrar filas y hay que dejar claro que la gente no está sola y que tenemos instrumentos para articular. Hay que hablar con Videgaray, con José Antonio Meade para que nos ayuden a incrementar la base presupuestal inmediata y eso no tiene, digamos, no puede ser parte de ningún recorte, eso es absurdo. Necesitamos meternos como Estado porque ahí está en juego mucha de nuestra nacionalidad y mucho de nuestro futuro. Y sirve que aprendemos de ellos. Pues sobre todo te voy a decir 3 cosas que yo comentaba. Aprender de ellos, organización, que es indispensable. Aquí en México seguimos muy desorganizados los mexicanos como sociedad, como ciudadanos, para criticar al gobierno, para señalar, para exigir rendición de cuentas, en fin. ¿Qué más? Organización. Segundo, emprendedurismo, es importantísima. Y ellos la tienen porque ha sido parte, digamos, de la dinámica cotidiana. De sobrevivencia. Y tercero, respeto al Estado de Derecho. Y yo creo que ahí tenemos un ejército de capacitadores que nos pueden ayudar mucho a abrir los ojos en muchas cosas de este lado y obviamente a cambiar algo que parecería de muchos años. Yo estoy convencido que esto que estamos haciendo ahorita puede ser sembrar lo que siga para que esto que ahorita está en las calles, el gasolinazo, en fin, se vaya hacia una parte positiva, hacia una parte que nos permita evolucionar a un Estado mexicano que pues requiere mucho y que tiene gente muy padre. Pues mucho éxito.
Gracias, Katinka. Muchas gracias. Entonces no se vayan, entren a nuestra página de internet, además de esta entrevista con Armando Ríos Peter, y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.